muy breve el día miércoles con los hermanos que vienen y quiero volver a retomar esa palabra que también recordaba el evangelista esta noche cuando tomaba lugar. Quiero basarme en Mateo capítulo 11, la palabra del Señor, un versículo, Mateo capítulo 11, versículo 12, una palabra que está siendo tan real delante de nuestros ojos hoy como nunca antes, la historia de la iglesia. Capítulo 11 de Mateo, versículo 12. Estas palabras la menciona Jesús. Es una revelación de Jesús para la iglesia. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. En la otra versión dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerte. Podemos hacer un paralelo cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Cuando el Señor dijo, forzá a entrar por la puerta estrecha, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Creo que podemos hacer un paralelo con esa palabra cuando está diciendo el Señor que el reino de los cielos, cuando dice se hace fuerte, quiere decir se hace difícil. Vamos a parafrasear. Se hace complicado, no es sencillo, ¿no? Servir a Dios, más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Por eso dice los valientes lo arrebatan. Hay que ser muy valiente para servir a Dios. No, hay que ser valiente para decirle que no al pecado. Hay que ser valiente para venir a la iglesia. Hay que ser valiente para guardar nuestra vida para Dios, ¿no? Hay que ser muy valiente porque lo tenemos todo en contra. Todo se opone a que hagamos la voluntad del Señor. Es como navegar contra la corriente, ¿no? No es para cualquiera. Por eso dijo el Señor que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, que no van a ser muchos. Le preguntaron al Señor, ¿son muchos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y el Señor dijo, forzá, procurá, porque no es para muchos. No es para muchos servir a Dios. Cada vez va a ser más difícil. Fíjese que va a venir un tiempo que servir a Dios le va a costar la vida a la gente. Por suerte, perdón que use la expresión suerte, no, el creyente no tiene suerte. El creyente tiene la voluntad de Dios, se mueve en la voluntad de Dios, ¿no? Pero una expresión que a veces se nos escapa, ¿no? Es decir, que por la voluntad del Señor, ¿no? Nosotros no vamos a estar acá, la iglesia no va a estar acá. La iglesia se va con el Señor. Pero los que se queden, para poder confesar su fe, van a tener que entregar su vida, porque van a ser martirizados, ¿no? Por la causa del Señor. Es decir, que va a ser tan difícil que confesar las cosas de Dios nos va a costar la vida. Así empezó la iglesia. La iglesia empezó en persecución, martirio. Todos conocemos la historia del siglo I, ¿no? El nacimiento de la iglesia. Los primeros cristianos eran arrojados a las fieras en las arenas romanas, eran torturados, eran perseguidos, quemados en piras, ¿no? Prendido fuego, eran martirizados solamente por su fe, por creer en Dios. Así comenzó la iglesia del Señor, ¿no? Los primeros cristianos. Y el final de la iglesia va a ser igual. Va a ser perseguida, va a ser martirizada, van a ser perseguidos. No nos van a dejar predicar, ni no nos van a dejar congregar. Eso viene, ¿no? Le decía antes
que esperamos que la iglesia no esté acá, esperamos que nosotros no vamos a estar acá, pero los que se queden van a pasar por ese cuadro. Por eso esta palabra tiene tanta vigencia. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Va a haber que ser muy valiente para servir a Dios en los días que vienen. Va a haber que esforzarse bastante para servir a Dios, ¿no? No va a ser fácil declararnos cristianos. Tenemos un mundo en oposición. Tenemos todo en contra. Nada está a nuestro favor, ¿no? Usted va a luchar con familia, va a luchar con amigos, va a luchar en el trabajo, va a luchar, ¿no?, con usted mismo, ¿no?, con sus propios razonamientos, porque las cosas de Dios son contrarias a la naturaleza humana. Entonces no va a ser fácil servir a Dios. Va a ser solo para los valientes. Por eso encontramos en la Biblia que habla de los que vencieren, ¿no? Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, a todas las iglesias, 7 iglesias, dice el que venciere, ¿no? Eran los que iban a ser llamados hijos de Dios, eran los que iban a ser coronados, eran los que, ¿no es cierto?, iban a entrar al reino de Dios, los vencedores. Y para ser un vencedor hay que ser valiente y hay que esforzarse. Hablaba esto el día miércoles, ¿no?, que nos va a tocar esforzarnos un poco para servir a Dios, ¿no? Yo quiero hablarle un poquito de eso, quiero llevarle a mirar en las Escrituras cómo lo hacían en el primer siglo los primeros cristianos, ¿no? Cómo se esforzaban para servir a Dios, ¿no? Y vamos a llegar a ese punto, que vamos a tener que esforzarnos. Yo decía el día miércoles, algunos van a tener que viajar algunas horas para congregar, ¿no? Porque habiendo iglesias, ¿no?, por todos lados, no nos va a ser fácil encontrar una iglesia de Dios, una iglesia bíblica. Congregaciones hay muchísimas, religiones hay muchísimas. Hay, como yo decía el miércoles, como pasto en el campo. En cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio, podemos encontrar cada 100 metros, 200 metros, una congregación. Pero muchas veces nos va a tocar tener que viajar, yo decía, a veces va a tener que congregar por ahí una vez a la semana, algunos una vez cada 15 días por la distancia. Y alguien podría decir, pero ¿por qué no voy a la iglesia que está acá a la vuelta? Porque no todas las iglesias son de Dios, no todas las iglesias predican la verdad, no todas las iglesias son sanas, entonces usted va a buscar una congregación bíblica sana, va a tener que esforzarse. Pero yo pensaba, ¿no?, dentro de mí, ¿cuánto nos hemos esforzado lejos de Dios para cosas vanas que no tenía ninguna ganancia? El que era fanático del fútbol, ¿cómo no se esforzaba para lograr una entrada cuando jugaba su equipo favorito? A veces horas de colas, ¿no?, entre multitudes, a veces con mal tiempo, con frío, porque quería estar allí cuando jugaba su equipo favorito. ¿Cuánto nos hemos esforzado en la idolatría? Miraba, ahora que pasó diciembre, las peregrinaciones que se hacen a Luján, y que tenemos hermanos que hacían eso, que hoy son miembros de la iglesia, ¿no? ¿Cuántas horas, cuántos kilómetros, cuántos sacrificios, cuánto esfuerzo? Porque le hacían eran promeseros, ¿no? Le llaman así, los promeseros. Hacían una promesa a la Virgen y salían de madrugada o a veces de noche para llegar caminando a Luján. Veíamos esas multitudes, ¿no? Las vemos cada año a la orilla de la ruta, hombres, mujeres, criaturas, ¿no?, cargando a veces una botella de agua
y caminan, y algunos hasta han tenido grandes accidentes porque son multitudes que van a la orilla de la ruta, ¿no? Para llegar allá a la basílica y bueno, poner una vela o ir allá, ¿no es cierto?, a cumplir una promesa. Yo recuerdo que mis padres yo les gané para el Señor y ellos, mi madre especialmente, era muy de los curanderos, ¿no? Muy fanática de los curanderos hasta que Dios le sanó de cáncer, se convirtió y dejó todas esas vanidades. Pero como yo era el hijo mayor, yo llevé la mayor parte de esa creencia de los viejos, ¿no? Que cuando tenía algún problema, empacho, mal de ojo, pata de cabra, culebrilla, y cuando fui adolescente, mal de amores, porque me metía con alguna novia que no le gustaba a la vieja, entonces me llevaba a curar porque estaba con mal de amores. El asunto fue que nos recorríamos todas las villas, los lugares más insólitos, ¿no? La vieja se iba porque le daban allí, ¿no es cierto?, los predicadores del curanderismo, ¿no? Son mejores predicadores que los cristianos porque hacen la publicidad gratuita y se recomienda uno a otro, y cuando había un problemita de salud con, ¿no es cierto?, nosotros que éramos chicos, la vieja siempre tenía alguna comadre, alguna vecina, alguna amiga, alguien que le recomendaba, ¿no?, una mano santa, ¿no? ¿Y dónde era? Bueno, qué sé yo, ni sé los lugares a donde me llevaba, ¿no? A veces entre gallo y medianoche, por pasillos, metiéndome en alguna villa, en algún asentamiento, y allá íbamos en algún rancho, donde había una vencedora, o como le quieras llamar, que me iba a curar el problema que tenía, ¿no? Y aparte de ir y hacer ese esfuerzo y de arriesgarse, ¿no?, también tenía que dejar plata, porque los curanderos no trabajan gratis, ¿no? Hay que dejarle. Algunos dicen yo no cobro, pero a voluntad. A voluntad había que dejar plata, ¿no? En una ofrenda voluntaria, pero había que dejar. Y yo digo, no, todo ese esfuerzo vano, todo ese esfuerzo en la mentira, en el engaño, que muchos hemos andado por esos caminos, ¿no? Vuelvo a decir, o por un deporte preferido, o por una religión, o por una secta, o por lo que fuere, o por una promesa, ¿no? Una vuelta vino a mi casa, yo cortaba cabello en un tiempo de crisis, y llegó un muchacho, un joven, casi terminando el día, al caer la noche, que por favor le cortara el cabello. Y yo le dije, ¿cuánto apuro? Podía venir mañana, de día. Mire, le pago el doble, pero córteme el cabello. Y sacó la gorra y tenía un cabello que le llegaba más abajo de la cintura, ¿no? Él decía que había hecho una promesa, no sé cuántos años no se había tocado el cabello, ¿no? Y ese día terminaba la promesa y quería deshacerse de esa cantidad de pelo. No lo aguanto más, me dijo, ¿no? Hágame el favor, córteme el cabello. Y saqué, ¿no es cierto?, no sé, más de 1 metro de cabello, no sé cuántos kilos. Y le corté el cabello, ¿no?, a la noche. Porque él, por la promesa, nunca se había tocado el cabello. No sé cuántos años que nunca se había tocado, ¿no? Cuántas cosas se hacen a veces por esos votos, por esas promesas que hacemos, vuelvo a decir, en vano, porque quienes conocemos la Biblia sabemos que eso no tiene ninguna eficacia. Creíamos que tenía eficacia, pero no tiene ningún valor, ¿no? Y yo digo, después nos convertimos al Señor y nos quedamos perezosos. Si tenemos que viajar mucho, si el culto se demora un poco, si los colectivos, si está haciendo frío, si llueve, ¿no? A veces me escribe gente y dice, no encuentro, hay montones de iglesias, pero no encuentro donde congregar. Le digo, pero escúchame, ¿no puedes viajar en una ciudad vecina, en un pueblo vecino, donde pueda haber una congregación de Dios?
no te animás a viajar un poco. Si a veces se viaja por un recital, porque viene el artista favorito y se viaja en una distancia, lo que sea, se gasta lo que sea. Y si la entrada vale, no sé, 20,000 pesos, hay gente que paga la entrada porque está Montaner, vamos a decir, o Luis Miguel, o Ricky Martin, o quien sea. ¿No? Es su artista favorito y no se lo quiere perder, salga lo que salga, cueste lo que cueste. Y hace el esfuerzo por una pasión. Porque le apasiona esa música o le apasiona ese artista. Y yo digo, ¿por qué no transmitir o transportar esa misma pasión a las cosas de Dios? ¿No? Esa pasión que teníamos antes en las vanidades, colocarla en las cosas de Dios. La pasión por River y Boca. Me acuerdo de un campeonato mundial que me iba a atender un culto que teníamos en la otra punta de Buenos Aires. Zona sur, y recuerdo que parecía que habían venido los extraterrestres y habían abducido a los seres humanos. No había seres humanos en la calle, no había tráfico, me fui por las autopistas solo, los peajes todos cerrados. Por ahí encontraba alguno que estaba con la radio, una tele chica, mirando el partido, y ese le cobraba el peaje. Miraba los negocios todos cerrados, y si no adentro con una televisión, pastores que pusieron la televisión en los templos para que los hermanos pudieran ver el partido. ¿No? Acá las iglesias alrededor todos tenían la tele instalada en el templo porque justamente jugaban un día de culto. Y parecía que los seres humanos habían desaparecido del planeta. Las estaciones de servicio no había empleado que atendiera. Pasaba por las estaciones de policía, no había ni un policía, todos adentro mirando el equipo, el partido. Y yo fui de acá al otro lado de Buenos Aires solo. Toda la ruta para mí, la autopista para mí solo, no había nadie. Yo decía, habrá venido Cristo, se llevó a todo y yo me quedé. No, fui y vine de esa manera, ¿no? El mundo se paró por un partido de fútbol. La pasión, ¿no? del equipo favorito que juega en las finales. Y vuelvo a decir, en las oficinas ponían la tele y los empleados tenían permiso para dejar de trabajar y mirar. En las gomerías, en las fábricas, llevaban las teles y los empleados miraban el partido junto con el patrón, el capataz, el supervisor y quien fuera. Porque jugaba Argentina, ¿no? En el Mundial. ¿No? Muchos de esos fanáticos se convierten al Señor y ni la Santa Cena aparece. ¿No? Se quedan fiaquentos, se quedan perezosos. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Les cuesta tanto transportar esa pasión a las cosas de Dios, ¿no? Mire, si pusiéramos esa pasión de los jugadores de fútbol, nada más, si la enfocáramos en las cosas de Dios, era una explosión la iglesia, ¿no? Alabado el nombre del Señor. Y a veces cuando la gente me dice, no encuentro para congregar, digo, no podés viajar 1 hora. No podés viajar 2 horas. No, si la gente se camina toda la noche para llegar a Luján, a veces toda la noche y todo al otro día, con las llagas así, las ampollas así en los pies, para llegar a un yeso o a un mármol frío, que no puede oír, que no puede ver y que no puede andar, y ponerle una vela y hacerle un rezo a un mármol que un artista fabricó y puso en un altar, y allí se va la gente, miles, porque hicieron la promesa a la Virgen. O al Cayetano, ¿vieron el Cayetano? Ponen las carpas, están una semana antes, a veces frío, lluvia, están con las mujeres, con los hijos, los hombres, los ancianos, todo acampado allá en la iglesia de Cayetano por cuadras, esperando el día que
la iglesia de Cayetano abre las puertas, el patrono del trabajo. Y van y acampan adentro de una carpita ya, ¿no es cierto?, pasando las 1000 penurias, para que cuando abren la iglesia de esa idolatría, porque no va a creer que esa imagen le va a dar trabajo, le va a ayudar, le va a sanar. Es una imagen. Gloria al nombre, un ídolo mudo, incluso que ofende a Dios. Porque Dios prohíbe cualquier tipo de idolatría. Pero hacen un sacrificio porque creen en eso, porque hacen voto a eso, promesa. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y esa misma gente cuando se convierte, ¿no?, cuando viene al Señor, cuando conoce la verdad, gloria al nombre del Señor. No le podemos traer en un culto porque está haciendo frío o porque está lloviznando. Y va a llegar el día que se va a cumplir aquella palabra de Jesús, ¿no? Se está cumpliendo hoy. El reino de los fuertes, el reino de los cielos se hace fuerte. Y hay que ser muy valiente para arrebatarlo, para tomarlo. No va a ser para cualquier uno. Los indiferentes, los tibios, no, estos van a quedar en el camino. Se va a cumplir lo que dijo Jesús. Muchos llamados, pero poquitos van a ser los escogidos. Los hijos de Dios, va a llegar el punto que vamos a tener que ser guiados de Dios. Y si tenemos que viajar, y si tenemos que poner algún dinero, y si tenemos que sufrir alguna penuria, lo vamos a hacer para servir a Dios. Porque estamos en la verdad, no estamos en aquellas vanidades que teníamos antes. Hoy hemos conocido la verdad. Y yo le quiero llevar al libro de los Hechos. Vamos primero a leer Génesis. Hay una palabra allí. Ya con los antiguos había esta constante. Génesis 12, versículo 1. Cuando Dios llama a un hombre muy famoso, conocido de la Biblia, Abraham, dice: pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Un hombre que Dios lo llama, nos ha llamado a nosotros. Pero a este hombre le dice: vas a tener que dejar tu parentela, vas a tener que dejar tu tierra, vas a tener que dejar tus amistades, vas a tener que dejar tus raíces. Está bien, era un propósito de Dios. Dios tenía un plan extraordinario con este hombre, que después lo vemos a través de la Escritura. Pero ¿sabe qué? Dios no le dice ni siquiera a dónde tiene que ir. No le dice lo que quería hacer. No le dice lo que quería darle, nada. A un lugar que te mostraré. ¿No? Como decirnos: hermano, vamos de viaje. ¿Venís, Pablo? ¿Me acompañás? Y Pablo dice: sí. ¿Cuántos días? ¿Y a dónde vamos? Porque es lo mínimo que alguien quiere saber. ¿A dónde vamos? ¿Cuántos días? ¿Cómo viajamos? Y yo le digo: no. Vení. En el camino vemos. Después te muestro. Después te digo. Hay que tener mucha valentía para arrojarse a lo desconocido, a lo incierto, a lo inseguro. Porque cualquiera diría: ¿y a dónde me llevas? ¿Y a dónde voy a vivir? ¿Y con qué qué voy a comer? ¿Dónde voy a estar? No, el Señor no le da ni un detalle. Le dice: a la tierra que yo te mostraré. Y sabe que este hombre sale, obedece. Y va, ¿no es cierto? Se pone en la mano del Señor y va en ese camino incierto, sin ninguna seguridad. Esto significa
ser guiado de Dios. Esto es lo que va a ocurrir con los creyentes en el último tiempo. Esto es lo que dijo el Señor. Vamos a leer en Romanos. Romanos 8:14. Todos los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esto va a llegar, esto va a pasar, vamos camino a esto. A dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, porque dice, los únicos que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Alabo el nombre del Señor. ¿Y cómo es ser guiado por el Espíritu de Dios? Se lo llevo a Juan. Juan capítulo 3, versículo 8. Vamos a dar lectura. Juan capítulo 3, versículo 8. Jesús habló de esto. Dice, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel nacido del Espíritu. Mire qué misterio, ¿no? Jesús comparó con el viento. El viento sopla, no sabe de dónde nace, dónde viene, dónde va. No sabe la dirección del viento, sabemos que está soplando. Y así dice que es todo aquel que es guiado del Espíritu de Dios. Por eso Abraham, ¿no?, cuando siente el llamado de Dios, se dispone sin ninguna seguridad, sin ninguna promesa, sin tener ninguna referencia. Sal, deja tus raíces, deja tus parentelas, deja tus amistades, deja todos tus intereses y sígueme. ¿A dónde? A un lugar que yo te mostraré. Todos los hombres en la Biblia que fueron llamados fueron guiados de esta manera y se movieron como el viento. No se sabe de dónde viene ni a dónde va. Ese es el hombre y la mujer nacido del Espíritu. Le guía al Señor. Y eso es algo maravilloso, extraordinario, ser guiado del Espíritu Santo. El día que usted lo experimente, no lo cambia por nada de este mundo. Alabado el nombre de Dios. Que no necesitas detalles. No necesitas un mapa. Es como un GPS espiritual, Yo soy de una generación que esto no existía. Hoy esto todavía me asombra, ¿no? Pone allí en el celular a donde usted va, a un lugar que no conoce, no sabe, y allí hay el aparatito vía satélite, le va a decir doble en la próxima, a la derecha. Y si se equivocó y salió recalculando. En la primera agarre a la izquierda, retome para atrás. Y así le va guiando y aparece allá una figurita, una flechita, un autito. ¿No? Y cuando se está acercando, dice, faltan 200 metros para llegar a destino. Cuando se paró frente a la dirección que usted buscaba, el aparatito le dice, ha llegado a su destino. Miró y ahí está. Sarmiento 337. Irigoyen 1642. Exacto. Oh, una cosa extraordinaria. Bueno, así es el que es guiado del Espíritu de Dios. Yo le digo muchas veces, ora a Dios, Dios te va a guiar, Dios te va a conducir, pero tenés que estar dispuesto a invertir un esfuerzo. Como lo invertíamos en las vanidades y en la idolatría y en el fútbol y en las pasiones que teníamos, invertíamos tiempo y esfuerzo. ¿No? Porque eso nos cautivaba o nos dominaba. Y lo mismo en las cosas de Dios. Voy a llevarla al libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. Vamos a la lectura. Hechos capítulo 9, versos 10 y 11. Entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías
al cual el Señor le dijo en visión a Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. No, GPS de Dios. Ahí estaba Ananías orando su vida familiar, la vida monótona, común. Pero el Espíritu de Dios le habló, levántate. Y vas a ir a buscar la calle allá, que se llama derecha. Y allá pregunta por, ¿no es cierto? Ese que, una casa de Judas, llamado Saulo. Porque ahí está un hombre y él está orando. Guiado de Dios, ¿no? Ese es el hombre y la mujer guiado de Dios. ¿No? Hoy el pastor le tiene que decir, hermano, ¿podés visitar a fulano? ¿Y dónde vive? Y mira a tal calle, tal lugar. ¿Qué día está? Y bueno, tenés que ir los lunes a tal hora. Acá tenés el teléfono, avisarle que va. Y así todo hay que ver si va. En el principio de la iglesia era Dios. No, era Dios guiando, el Espíritu de Dios guiando, enviando a los hombres, ¿no? Llamando a los hombres como llamó a Abraham. Salga de tu tierra y vete a donde yo te voy a mostrar. ¿Dónde voy? ¿En qué dirección? Hacerme un planito. ¿Dónde voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? No te preocupes. Es como Jesús sabía decirle a sus discípulos, sígueme. ¿A dónde vamos? Sígueme, era la única invitación. ¿Y de qué vamos a vivir y qué vamos a hacer y dónde vamos a estar y dónde voy a pasar la noche? Sígueme. Era la única invitación. Y tenían que moverse en fe y largarse, podemos decir, casi a la aventura. Acá le indica una calle, un lugar, una casa que no conocía. Pero tenía que obedecer porque había en esa casa alguien con necesidad. Yo me crié así en el Evangelio. Esto no existe hoy para el creyente moderno. Yo me crié en esta manera que el Espíritu Santo nos despertaba a medianoche, a la madrugada, y nos levantábamos y salíamos. Porque había una necesidad, había alguien que estaba necesitando. Había alguien que estaba orando. Gloria al nombre del Señor. Nos criamos así. Muchas veces el Señor nos ponía en el corazón que juntáramos una mercadería. Íbamos allá a la cena, a la heladera. Empezábamos a embolsar. ¿Y para quién? Dios me puso en mi corazón. Y nos mandaba a algún lugar. El Señor nos mandaba a alguna casa y llegábamos justo en la hora que esa persona estaba en una pobreza terrible, en una necesidad terrible, y Dios nos despertaba de llevarle una mercadería o de ir a orar. No, en cualquier hora. Éramos como aprendimos de la palabra, fíjese lo que dice en Hechos 8, versículo 26. Empero el ángel del Señor le habló a Felipe, diciendo, levántate y desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, la reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, había venido a adorar a Jerusalén. Fue cuando este diácono era, no era siquiera un pastor, un diácono, Felipe. Y el Señor le dijo, ve al camino desierto que va de Jerusalén a Gaza. ¿No? Y él obedeció, estaba mirando en los planos. Era un camino en una distancia de 430 kilómetros. Él tenía que recorrer 430 kilómetros. No le dijo Dios para qué tenía que ir.
No le dijo Dios qué iba a hacer, le dijo, levántate y ve en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y él se fue, hizo los 430 kilómetros. ¿Quién haría 430 kilómetros para venir en un culto? Hoy, ¿quién haría 430 kilómetros para venir a escuchar la palabra de Dios? Él se levantó y fue sin saber cuál era el propósito. Y dice que estaba en ese camino desolado, un camino, dice que no había nada. Pero en ese camino, un sirviente, tesorero de la reina de los etíopes, es decir, un hombre de color, había venido a Jerusalén a adorar. Y volvía, porque se había terminado el culto del templo en Jerusalén. Volvía a su tierra en un carro. Y dice que en el carro iba leyendo el profeta Isaías, un rollo que seguro consiguió allá en Jerusalén. Iba leyendo capítulo 53 del profeta Isaías. Y allí estaba Felipe, este diácono, a donde Dios le mandó que fuera, en esa desolación, sin saber a qué iba. Y estaba ahí, y pasó el carro. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, súbete en ese carro. Y pidió subir al carro. Y lo subieron al carro. Y empezó a ver que aquel eunuco, aquel servidor de la reina de Candace, iba leyendo el profeta Isaías. Y le preguntó, ¿entiende lo que lee? Y le dijo el hombre, no entiendo. No sé si habla de sí mismo o habla de otro. Porque él leía donde dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53, esto leía aquel hombre y no entendía. ¡Aleluya! Y Felipe le empezó a explicar el plan de la redención, el plan de Jesucristo, el plan de la cruz. Y el hombre se convierte. Porque un hombre sediento de Dios, un hombre que buscaba las cosas de Dios y no encontraba la verdad, él le lleva a la predicación de la verdad. El hombre se convierte. Y antes que Felipe se desaparezca, se bautiza porque pasaron por un agua. Y dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y le dice a Felipe, si cree de todo corazón, bien puede. Mandó parar el carro e hicieron un bautismo a la orilla del camino. Alabo el nombre de Dios. Vale la pena obedecer al Espíritu de Dios. Vale la pena ser guiado del Espíritu de Dios. Vale la pena esforzarse si Dios te mueve. Alabo el nombre de Dios. ¿Cuántas historias podía compartir? Como esta. Miren lo que dice Hechos 10. Verso 4 en adelante. Él, puesto los ojos espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Él posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. ¿No? Miren nuevamente. Va a haber una maravillosa conversión de toda una familia. Pero en esta familia le guía el Espíritu Santo. Dijo, anda a buscar un hombre que vive allá junto a la mar, al lado de la casa de un tal Simón curtidor. Este se llama Simón Pedro. Hazle venir y él te va a decir lo que te conviene hacer. Y tenía que salir a buscarlo a donde le había sido revelado, allá. Por eso digo, si hay que viajar, vas a tener que viajar. Si vas a tener que pagar algún boleto para recorrer una distancia, tenés que invertir ese dinero. ¿No? Lo trajeron, lo fue, lo buscó, lo trajo y se reunió toda la familia.
y le dijo lo que Dios le había mostrado en el corazón. Dios me dijo que te busque y acá estamos todos para oír todo lo que tenga que decir. Y ahí Pedro comenzó a presentar el plan de Dios. Toda la familia se convirtió al Señor, ¿no? Pero le voy a llevar a otro caso muy interesante. Segunda de Reyes, capítulo 5. Verso 1. Esto está en el Nuevo y Antiguo Testamento. Esta forma de ser guiado de Dios, esta forma de que Dios se maneja con los hombres. Gloria al nombre del Señor. Está tanto en el pueblo antiguo de Israel como en la iglesia del Señor que le leí en el libro de los Hechos. Capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y de alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Pero este hombre valeroso en extremo era leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, se lo declaró diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Una sirvienta, una esclava, una cautiva, que había sido cautivado por los ejércitos que él comandaba, este general Naamán. ¿No? Y esa cautiva era esclava de la señora de Naamán. Y Naamán, un hombre condecorado, un hombre valeroso, un hombre que había conducido muchas batallas victoriosas, dice, era leproso. Una enfermedad que no tenía cura. Y la muchacha de repente le dice a la patrona: si su marido se fuera a Samaria, allá hay un profeta de Dios, y él oraría por su marido y su marido sería sano. Aleluya, Jesús. Se lo dice a la señora del general. Gloria al nombre de Dios. Y la señora luego le comenta al marido. Y Naamán emprende un viaje de Siria a Samaria de 150 kilómetros. Que en aquel tiempo no se podía llamar un remis. En aquel tiempo no había rutas pavimentadas. Era cruzar el desierto con caravanas de camellos, de burros, llevar provisiones, acampar en la noche, seguir en el día, a veces semanas para recorrer esa distancia. Y el general escuchó un testimonio de una esclava, una muchacha, y emprendió el camino de Siria a Samaria. Miraban los planos, una distancia de 150 kilómetros. Y llegó a la casa del profeta. El profeta era Eliseo. Todos conocemos la historia. Llegó con regalo, buscó una recomendación de su rey para el rey de Israel, para que lo recibieran, para de alguna manera mediar a que él pudiera entrevistarse con el profeta. ¿En cuánta necesidad usted llegó a la casa de un siervo de Dios? No viajando 150 kilómetros arriba de un camello, no, sino tomando un remis a 10 minutos de su casa. ¿Cuántas veces en una necesidad, en una aflicción, usted se tomó el trabajo? Vamos a hablar con el siervo de Dios. Vamos a buscar que ore por nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Sabe cuándo lo hizo? Cuando se estaba ahogando, cuando ya había tragado 20 litros de agua y estaba en el fondo del mar, allí ya perdida toda esperanza. Ahí a lo mejor, si se encontró en la iglesia con el siervo de Dios, le comentó.
Alabo el nombre de Dios. Este hombre va a ser sano de la lepra. Y no va a necesitar las recomendaciones ni los regalos que él transportaba. Porque Dios de gracia le va a dar la sanidad. Alabo el nombre de Dios. No les va a cobrar nada, porque las cosas de Dios no se venden, ni se compran. Gloria al nombre del Señor. De gratis, él va a volver a Siria totalmente sano de aquella lepra. Gloria al nombre de Dios, porque Dios siempre va a compensar la dedicación, la pasión, el esfuerzo que invertimos en su obra. Oh, Dios no va a mirar tu esfuerzo para servir a Dios, para congregar, para escuchar un mensaje, para venir a estar con los hermanos, para, gloria, escuchar una palabra. Dios no va a compensar ese esfuerzo. Claro que lo va a hacer. Alabado el nombre de Dios. Porque lo está haciendo para Dios. Está poniendo voluntad. Como hemos puesto las vanidades antes. Alabo el nombre del Señor, ¿no? Esa misma voluntad que poníamos en las pasiones, ¿no es cierto?, vanas. Ahora ponemos las cosas de Dios. Yo puedo recorrerle esta noche toda la Biblia y ver esa misma constante. De hombres que no miraron la distancia, no miraron el sacrificio, no miraron el esfuerzo, no miraron lo que tenían que invertir, sino que lo hicieron. Y todos, absolutamente, ¿no?, recibieron de parte de Dios. No hubo nadie que haya sido defraudado. Gloria al nombre del Señor. Nadie que haya vuelto vacío. Ni Naamán. Ese Naamán era un idólatra. Adoraba a los ídolos. Gloria al nombre de Dios. Tal es así que cuando él se convierte, después que Dios lo sana, él le dice al profeta: me disculpa, pero por una cuestión de protocolo, cuando yo vuelva a mi tierra, tengo que ir vamos a parafrasearlo, ¿no? Tengo que ir a la basílica, y ahí va a estar el arzobispo, y yo voy a tener que inclinarme, porque yo soy general del ejército, y hay un protocolo de gobierno, va el rey, van las autoridades, y yo soy general, tengo que ir, y voy a tener que inclinarme, pero ora a tu Dios, que Dios perdone, ¿no?, que Dios no mire. Lo dice así, sí, lo dice así. Mire, se lo leo, hermano, pues lo estoy diciendo de memoria. En el verso 18 del capítulo 5, dice así: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor entrara en el templo de Rimón era un ídolo. No tenía nada que ver con Dios, pero era el Dios de los sirios. Cuando yo entre al templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi mano, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Si en el templo de Rimón me inclino, Jehová perdone en esto a tu siervo. Se convirtió de veras. Y él todavía tenía compromiso de su carrera militar con el gobierno sirio. Entonces está diciendo: yo tengo que volver a mi tierra y vamos a ir al culto de mi Dios Rimón. Y a lo mejor yo por protocolo me incline, pero yo ya no estoy creciendo en eso. Yo ahora creo en Jehová Dios, que me sanó, me libró. Yo no estoy creciendo en eso, pero que me perdone Dios si yo tengo que por protocolo, yo me inclino todavía. Pero eso ya no está en mi corazón. Gloria al Señor. Mire, ¿sabe qué va a hacer él? Él dice que va a cargar unas bolsas de tierra, de la tierra de Samaria, de la tierra de Dios, y se la va a llevar a Siria. Gloria al nombre de Dios, ¿no? Convirtió de veras. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando le testificaron, le dijeron: tal vez mi Señor se va allá a Samaria y allá hay un siervo del Señor, hay un profeta, y ese profeta ore por mi Señor puede quedar sano. No había garantía, no había documentos de prueba. Era como cuando Dios lo llama a Abraham, a donde yo te voy a mostrar, y Abraham sale.
Y este hombre, sin ninguna garantía, emprende un viaje de 150 kilómetros, acomoda sus obligaciones militares, acomoda sus compromisos en el reino y emprende el viaje en una caravana en el desierto, porque quizás Dios lo sanara. Quizás, no estaba seguro. Una esclava, una muchacha, una sirvienta le testificó a la esposa. Y la esposa le transmitió a él: tengo acá mi empleada que dice que allá en Samaria hay un hombre de Dios que puede orar por tu salud y Dios puede sanarte. Y él dijo: vieja, yo me voy a hablar con el rey, voy a buscar un permiso, me voy. Alabado tú eres, Jesús. Como hizo Felipe cuando Dios le dijo: levántate y ve el camino que va de Jerusalén a Gaza. 480 kilómetros. Obedeciendo a Dios, sin saber a qué le mandaba Dios. Uno le dijo: vas a ir allá, vas a estar en un culto, vas a tocar la música, te van a dar lugar, vas a predicar grandote para los jóvenes y te van a dar una ofrenda. No. Vaya que yo te necesito allá en ese camino desierto. Si él razonaba, él iba a decir: pues si allá no hay nada. No hay estaciones de servicio, no hay McDonald's, no hay nada. ¿Qué voy a hacer allá? ¿Para qué? Que las multitudes están acá en Roma, acá en Grecia, en Jerusalén. Acá está la gente necesitada, acá están los enfermos. Vete a ese camino, le dijo el Señor. Se levantó, diácono. No era reverendo, no era profeta, un diácono del Señor. Y se fue. Y allá estaba, yo creo, sentado a la vera del camino. ¿Y ahora qué hago acá? Acá no hay nadie, acá no vive nadie, acá no hay ni chivo ni oveja, no hay nada. Y pasaba un carro con un negro que iba sentado leyendo algo y otro que conducía. Y ahora el Señor le dice: súbete a ese carro. Y hace dedo. Y los forasteros lo invitan a subir. Y ahí tenía la obra Dios. Con él, con su vida. Ahí tenía Dios un hombre para rescatar, para salvarle, para transformarle. Alabo el nombre de Dios. Iba a tener un bautismo al rato, a la vera del camino. Gloria al Señor. Eso es ser guiado del Espíritu de Dios. Es ser el camino, es ser el movimiento, el viento. No sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Yo no sé, y usted tampoco, cómo funciona el GPS. ¿Cómo el GPS puede saber dónde va mi auto? Y dónde tengo que doblar. Y cuando me equivoqué, recalculando, retome la primera y vuelva para atrás. Yo no sé cómo funciona, pero funciona. Y es tan útil para cuando buscamos una dirección en un lugar que no conocemos. Yo llegué a usar el GPS hasta en Brasil, ¿no? Que no conozco nada. ¿No? Y ponía ya, y doble en la primera a la derecha, agarre para la izquierda, llegó a destino. Alabado. Gloria al nombre de Dios. Me he ido a lugares, ¿no es cierto?, que nunca jamás estuve. Gloria al Señor, y pone en ese aparatito y le lleva justo a donde usted quiere llegar. Gloria al nombre del Señor. No sabemos cómo funciona, tampoco sabemos cómo funciona la dirección de Dios, el GPS de Dios. Pero es maravilloso. ¿Quién lo puede negar? Que es una herramienta tan maravillosa, esa tecnología. ¿Quién lo puede negar? Cuando antes estábamos con los planos, yo tengo todavía unos libracos así, con los planos de cada pueblo, cada ciudad, cada provincia. Teníamos que comprar y poner arriba el capó y empezar a preguntar dónde estamos y para dónde vamos y cuántos kilómetros. Y a veces así todos íbamos para cualquier lado, ¿no? Eso se terminó. Los fabricantes de planos vendieron todo eso para papel. No sirve más porque usted tiene esta tecnología, que incluso ni tiene que escribir, porque algunos por la voz. Ahí tiene Google Maps y todo eso,
que usted con la voz dice, ¿no? ¿A dónde va? Calle Lavalle, en Villa Fiorito. Nunca fui a Villa Fiorito. No, Villa Fiorito, calle Lavalle, 4444. Y ya le dice el aparato, agarre la primera a la derecha. Siga 10 kilómetros. Y va a los 10 kilómetros y dice, en la próxima doble a la izquierda. Y agarre 2 kilómetros y medio y agarra. Y cuando llegó, dice, llegó a su destino. Lavalle, Villa Fiorito. Esa es la tecnología humana. Ahora imagínense la tecnología del cielo. Ser guiado del Espíritu de Dios. Dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero para eso va a tener que ser valiente, esforzado. Gloria al Señor. Y si el Señor te dice 450 kilómetros. Mire, esto es una locura lo que yo estoy diciendo hoy. Para mucha gente creyente esto es una locura. Alabo el nombre del Señor. Una vez viajé 780 kilómetros para hablar con una persona porque Dios me mandó. Esa persona ya no está, murió. Pero antes de morir Dios me mandó a hablar con él. Y le dije a mi pastor, que en ese tiempo mi pastor era un buen pastor y muy espiritual. Y le conté y le digo, ¿qué hago? Y me dice, anda. Y yo trabajaba, me pagué el boleto de mi bolsillo, saqué boleto y me fui. Casi 800 kilómetros. Y lo único que fui a hacer era hablar con una persona. Porque Dios me mandó. Yo hablo estas cosas y algunos miran con ojos grandes y dicen, no, esto no existe hoy. Que Dios te levante una madrugada para ir a ver una necesidad, para ir a orar por una necesidad. Que Dios te amoneste para ir a la casa de alguien. O que Dios te amoneste para llegar a la casa de un siervo del Señor que a lo mejor tiene una palabra para tu vida, una revelación para tu vida, y decirle, oh hermano, tanto tiempo que no te veo, ¿qué te trae por acá? El Señor me dijo que venga. Alabado el nombre de Dios. El Señor me movió a que venga. Gloria. A mí cuando viene algún hermano le digo, ¿qué pasó? Porque generalmente me van a ver cuando murió alguien o alguien está en terapia intensiva grave, ¿no? Entonces apenas viene alguien, les digo, ¿qué pasó? Lo primero que le pregunto, porque seguro que muerte, enfermedad, alguna desgracia, un accidente, algo. ¿No? Porque ya no se usa eso, Dios me mandó. Dios me hizo sentir, hermano, que venga. Alabo el nombre de Dios, ¿no? Esto ya no existe. Y dice que solamente los que son guiados del Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces hay una palabra muy comprometida en este texto de Romanos. Los que son guiados del Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y miramos en la Biblia hombres que les guió el Señor a hacer grandes esfuerzos, grandes inversiones, porque eso significaba dinero. Naamán cuando se mueve aquellos 150 kilómetros, esto significaba armar una caravana, había que llevar custodia por los bandidos que había en el camino, había que llevar mercadería, había que llevar campamento, porque el camino podía durar semanas, había que acampar, había que comer, había que dormir en la noche en el desierto para poder llegar. Hoy subimos arriba de un avión y en 2 horas hacemos 1200 kilómetros y bajamos en el otro aeropuerto. Esto no era así. Había que hacer toda una planificación a veces y una inversión de una gran cantidad de dinero de gente, porque no podía aventurarse en el desierto, en esos caminos, 2 o 3 lo mataban, lo saqueaban, lo robaban, lo sepultaban en la arena. Tenía que ir con una caravana, ¿no es cierto?, para que procurar llegar y volver con vida, con mercadería, con tiendas para acampar, con todo. Había que arreglar sus compromisos
como hombre de Estado, como general, de comandante de las fuerzas de Siria. Tenía que arreglar un montón de compromisos. Tenía que pedir la venia del rey, tenía que acomodar su familia. Había un montón de cosas. Pero cuando a él le testificaron, él dijo, quizás Dios me sane, quizás encuentre la salida para mi problema. Y fue. Y Dios no lo defraudó, gloria al nombre del Señor. Se volvió sano y convertido, gloria, en la fe de Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero hoy no hacemos ningún esfuerzo. Ahora, si se trata para cargar una virgen en la espalda, ahí va toda la gente. Sacan a pasear el yeso, el mármol, ¿no? Por el pueblo. Van todos con vela. Y le dan la procesión, le llaman. A veces traían la virgen acá, mi vecino acá al lado. Multitud venían por la calle. Porque el cura de acá, a 2 cuadras, sacaba a pasear la virgen porque si no se humedece, ¿no? Si tantos años, meses guardada, ¿no? La saca a pasear. Y qué bendición cuando la dejaban en una casa, ¿no? Porque vienen y la dejan un rato en una casa. Y en esa casa están felices porque tienen a la virgen y vienen todos los vecinos allí para hacer el rezo, ¿no? Y poner una vela. Alabo el nombre de Dios. Nosotros conocimos la verdad. Alabo el nombre de Dios. Y no hacemos ningún esfuerzo. Gloria al nombre de Dios. Queremos ser bendecidos. Queremos que Dios nos haga milagros en nuestra vida. Pero no invertimos nada. Queremos invertir ningún esfuerzo. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Dios. Gloria al Señor. Estos días miraba una familia con el recital de Montaner y los párvulos de él, los bebés de él, la nuera, el yerno, bueno, todo, familia Montaner, hacía un recital. Y como era pandemia, se hacía vía online, pero vía online para conectarse y unos buenos mangos. Y bueno, el que es fanático, que le gusta. Yo le digo sinceramente, a mí me pagan para verlo y no lo veo. Pero bueno, hay gente que le gusta, fanática, y paga. Y mirarlo en un cuadrado, porque ni siquiera lo puede ver en vivo, porque estaba tiempo de cuarentena. Pero estaba enloquecido ahí porque cantaba Montaner, ¿no? Y pagó un montón de plata. Gloria al nombre del Señor. Y si es un recital en vivo, ni le cuento. No, las colas y la plata que sale para poder tener un lugar allá, ¿no? En el estadio. La gente lo paga, ¿no? Ni le digo que venga un Luis Miguel, un Ricky Martin, ¿no? Porque se agotan las entradas y las multitudes, ¿no? Porque es la pasión. Como el fútbol y todas las pasiones que hay. Y yo digo, nos convertimos al Señor, conocemos la verdad, nos vamos para el cielo, estamos esperando que venga Cristo, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, Dios ha hecho maravillas y milagros en nuestra vida, porque todos somos testigos de los milagros de Dios, del poder de Dios, gloria al Señor, pero el mínimo esfuerzo. Alabo el nombre de Dios, que no nos pida demasiado. Porque no estamos dispuestos. Dios te bendiga. Vamos a pedirle al Señor que la pasión que teníamos en las vanidades la podamos transportar a las cosas de Dios. Esa misma pasión que teníamos por la mentira, por lo que era vano, por lo que no servía, que lo podamos invertir ahora en las cosas de Dios. Que el Señor nos apasione por las cosas de Dios, nos apasione por la palabra, nos apasione por un culto, nos apasione por una alabanza, nos apasione por la Biblia, nos apasione el Señor como antes éramos apasionados por lo que no servía. Gloria al nombre del Señor. Yo nunca me gustó el fútbol, pero me gustaba la caza y la pesca. Y mientras mi mujer estaba embarazada de mis primeros hijos, yo me cargaba una mochila en la espalda
de 40, 50 kilos. Me iba en segunda clase en el tren porque no teníamos auto, ni camioneta, ni plata, nada. Nos subíamos al tren, bajábamos del tren, caminábamos kilómetros para armar una carpa y pasar 15 días pescando y cazando con lluvia, con frío, metido con el agua hasta acá, para agarrar una anguila, para agarrar una rana, para cazar una liebre, un conejo, lo que fuera, en un mojado hasta los huesos, comiendo, qué se llama, que hasta tero he comido, ¿no? Una carne negra, fiera. No, cuando no cazábamos nada, le dábamos los teros y el tero iba a la olla. Y comíamos guiso de tero, ¿no? Horrible, porque un bicho negro, fiero, catingudo, ¿no? Y era mi pasión, ¿no? Y venía a casa y mi señora brava porque la dejaba sola y a veces embarazada, a veces con los bebés, pero yo me iba porque era mi pasión, ¿no? Trabajaba toda la semana, juntaba plata y con algún compinche nos íbamos al medio del monte, ¿no? Pasábamos las 1001, frío, mojadura, hambre, nos picaban los mosquitos, nos comían las pulgas, pero ahí estábamos porque era la pasión. Todos tenemos alguna pasión. Y hemos invertido en esa pasión, hemos invertido esfuerzo, energía, salud, tiempo, todo lo que teníamos, gloria al nombre del Señor, porque nos apasionaba, sea lo que sea. Ahora que conoces al Señor, ¿qué te parece si invertís? No digo 100%, es decir, un 20% de esa pasión en las cosas de Dios. ¿Ah? ¿Qué te parece? Un 20%. Yo creo que el Señor queda contento con un 20%. Queda feliz con un 20%. Porque si le invertimos un 3%, ya estamos hablando, exagerando. Si le invertimos un 3%, ya estamos exagerando. Por eso digo, Dios queda contento con un 20% de esa pasión. Vamos a hablar de la pasión del fútbol. Hay muchos futboleros acá. ¿No? ¿Cuánto es el fútbol para tu vida? 100%. Para algunos, mire, no hay trabajo, no hay familia, no hay mujer, no hay novia, no hay comida, no hay nada cuando juega Argentina. Ya le digo, hay iglesias que pusieron los plasmas en el frente para que los hermanitos vean el partido. ¿No? Ese día no hubo culto. Gloria al nombre del Señor. Imagínense un futbolero de eso, que cuando juega su equipo no existe familia, no existe bebé, no existe perro, no existe gato, no existe suegra, no existe nada, no está ahí. Imagine que el 20% de esa pasión la invierta en el reino de Dios. Ahora que se convirtió, que conoce al Señor. 20% de esa pasión la invierta en las cosas de Dios. ¿Se imagina? ¿No? Dios te bendiga. Ponte de pie. Vamos a orar al Señor. Dios te bendiga en esta noche. Alabado y bendecido el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios. Gloria al nombre. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Que Dios nos ayude en este tiempo malo a ser esforzado para las cosas de Dios. Dios siempre va a recompensar ese esfuerzo. Siempre. Siempre va a recompensar todo el esfuerzo que hagamos por amor de la verdad. Gloria al nombre del Señor. Y yo no puedo hacer menos de lo que hacía antes en la mentira. No puedo hacer menos. Si antes era esforzado para la mentira y la vanidad, hoy tengo que ser esforzado para las cosas de Dios. No puedo hacer menos. Porque sería como, ¿no es cierto?, una irreverencia a las cosas de Dios. ¿No? Porque Dios no sabe, ¿no?, lo que yo invertía en las cosas vanas. Dios sabe. Entonces hoy yo no puedo invertir menos. No podemos invertir menos. ¿No? Los fanáticos por el baile, ¿no es cierto?, por las bailantas, sábado a la noche, viernes, ¿no? ¿Qué saben? Las 6, las 7 de la mañana recién están volviendo a la casa. Y a veces sin dormir tienen que ir a trabajar. Pero es su pasión, ¿no? Y no importa, a veces hasta se juegan la vida porque salen todos zapatotas y se rompen los huesos y pelean, pero se van iguales, se van igual.
porque es lo que aman. ¿No? Esa pasión trasládela a las cosas de Dios. Dios te bendiga. Padre, en el nombre